nervioso, básicamente habíamos referido las fibras, la clasificación de las fibras, si no mal recuerdo, y habíamos hablado también un poquito de lo que era las características para una conducción nerviosa adecuada, ¿no? Y entonces mencionábamos, importante recordarte, cuando nosotros hablamos del potencial de acción, si este viaja a lo largo de una fibra nerviosa, se convierte en un impulso nervioso. Aunado a ello, es importante recordarte que la velocidad de conducción va a depender de tres características importantes: las vainas de mielina, el diámetro del axón y la temperatura. Y vamos de abajo hacia arriba. Hablando de la temperatura, específicamente para membranas celulares, la biología nos dice que automáticamente cuando nosotros hablamos de la membrana celular, esta se vuelve más permeable cuando nosotros le cambiamos la temperatura, ¿correcto? Y entonces, ante cualquier cambio de temperatura, la membrana va a responder favoreciendo la apertura o cierre de canales. Por lo tanto, se dice que cuando la membrana celular tiene un cambio de temperatura, es muchísimo más permeable para la generación de corrientes eléctricas y, desde luego, el resultado que obtengamos cuando mezclamos corriente eléctrica con un aumento o cambio de temperatura, pues va a ser 100% más funcional, ¿correcto? De ahí mencionábamos que tenemos dos clasificaciones, la de Joy y la de Gasser, y se mencionaba que respecto a las clasificaciones, pues estas dependían del diámetro del axón. Y te mencionaba, a mayor diámetro del axón, mejor velocidad de conducción, ¿no? Y para eso tenemos a las fibras A alfa, que al ser de mayor grosor tenían una velocidad de conducción de 120 metros por segundo. O bien, si nos vamos a las fibras tipo C, que son las más lentas, mencionábamos que esas conducen a 0.04 metros por segundo, pero son unas fibras muy delgadas, ¿correcto? Y además de ello te mencionaba, esta clasificación identifica fibras mielínicas y amielínicas, y te dice, cuando hablamos de fibras mielínicas son aquellas que están cubiertas de mielina, y vamos a tener tipo alfa, beta, gamma, delta, o 1A, 2, 3, nada más, ¿no? Y mencionábamos, de esas fibras es importante recordarte que la mielina favorece a una conducción del estímulo eléctrico, del impulso nervioso. Y como esta mielina favorece a la conducción de ese impulso nervioso, es importante que recuerdes que cuando hablamos de una conducción continua, estamos hablando de que el uso de fibras, que se usa una fibra mielínica. ¿Por qué? Porque mencionamos que la fibra mielínica, al estar descubierta de mielina, favorece a que toda la membrana axonal se despolarice y genere la propagación de una corriente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una conducción continua, terminen de anotar esto para que me pueda pasar a la imagen y podamos explicar desde la imagen y no tengamos ningún problema. Ustedes me indican. Bien que se ve que ya es jueves, ¿verdad? Todos con sus caritas de... Y ya van a dar las 6, ya casi. Ya, por favor. Vale. Entonces pasamos a la imagen. Quiero que observen algo. Cuando nosotros hablamos de una fibra nerviosa que está desprovista de mielina, se menciona que estamos hablando de una fibra que va a conducir la corriente eléctrica a lo largo de la membrana axonal. Recordamos que la membrana axonal es netamente esto, es la membrana que forma parte del axón, ¿vale? Solita, descubierta, y te menciona, cuando la membrana axonal está descubierta, la corriente eléctrica lo que hace es que va a lo largo de la membrana, y por eso se menciona que es una comunicación o una conducción continua, o lo que también conocemos como transitoria, ¿vale? ¿Qué características tiene esta conducción continua o transitoria? Se dice que es una conducción lenta, ¿vale? Que además se va a dar en fibras amielínicas. Obviamente las fibras amielínicas por excelencia van a ser las fibras tipo C, y referíamos que las fibras tipo C por excelencia van a ser las fibras que van a conducir dolor al cuerpo humano, ¿vale? Y entonces en algún momento un fisiólogo decía que la conducción continua tiene un homólogo en la vida cotidiana. Ese homólogo
es el ejemplo de la manguera para regar. Si una manguera tú la extiendes 2 metros y no le pones una cubierta o protección, pues se puede llegar a picar, ¿no? Y no necesariamente tiene que tener orificios grandes, piquetitos pequeños, ¿no? Y entonces si tú abres la llave del agua, salen 5 litros de agua, pero son 2 metros de distancia. Al llegar a los 2 metros de distancia, la cantidad de agua que llegó fueron 1 litro, ¿no? O medio litro de agua. Y entonces, ¿qué pasó? El agua se perdió a lo largo del recorrido que hizo dentro de la manguera, ¿no? Y te mencionan, cuando nosotros estamos hablando de la conducción continua, hace referencia a que la membrana axonal, pues, tiene como estas estructuras o compartimientos en los cuales se almacena la corriente. De tal manera que si salen 100 milivolts de corriente, la membrana axonal lo que hace es que se va quedando con pequeñas porciones de corriente o de carga a lo largo del recorrido. Y entonces de 100 milivolts, al punto final van a llegar solo 20 milivolts. Y la conducción continua, o también conocida como transitoria, es una conducción nerviosa poco funcional porque se pierde la corriente eléctrica a lo largo del recorrido de la fibra nerviosa. Por lo tanto, es importante recordarte que cuando hablamos de fibras amielínicas, la comunicación que se pueda dar a través de fibras mielínicas es retardada y es poco funcional. ¿Por qué? Porque no toda la corriente eléctrica va a llegar al punto final, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Correcto. Y entonces nos dicen, bueno, también tenemos a las fibras mielínicas, y las fibras mielínicas te van a generar algo que se conoce como conducción saltatoria. Se menciona que estaba un anatomista de nombre Gustavo Rambier, su apellido es Rambier, y entonces Rambier dijo, bueno, a mí me gusta mucho el sistema nervioso central y voy a estudiar la neurona. Rambier estaba estudiando la neurona y automáticamente mencionaba que el estímulo eléctrico, el potencial de acción, salía del cono axonal y brincaba a lo largo del axonal. Y Rambier decía, algo que detecté es que todo el axón no está cubierto por mielina, sino que tiene vainas de mielina a lo largo de la longitud del axón. Y algo que también detecté es que existen espacios que separan a las vainas de mielina. Y entonces, obviamente, como Rambier las estudió, pues las denominaron como nodos de Rambier. Obviamente, Rambier dijo, ok, ¿por qué existen esos espacios entre vaina y vaina de mielina? Si se supone que la mielina es un aislante y que favorece la comunicación nerviosa, pues tendría que haberse cubierto toda la vaina, ¿no? Y entonces menciona, bueno, vamos a estudiar cada una de estas partes, y Rambier dice, lo que yo detecté en esas porciones descubiertas de mielina, que es así como se les denomina a los nodos de Rambier, porción de membrana axonal descubierta o desprovista de mielina, es que esa membrana va a tener puros canales de sodio. ¿Y por qué puros canales de sodio? Porque recordemos que los canales de sodio son aquellos canales que van a estar presentes principalmente en el tejido nervioso. Y entonces decía Rambier, ¿qué crees? Como las vainas de mielina conducen más rápido, ya sé por qué conducen más rápido y por qué la corriente eléctrica llega completa. Porque cuando sale la corriente eléctrica brinca a la vaina de mielina, porque la mielina y la corriente no son afín. Y entonces, si salen 100 milivolts de corriente, salta y llega al nodo de Rambier. Pero ¿qué crees? Cuando llega al nodo de Rambier, la corriente se propaga a lo largo de la membrana axonal que está descubierta de mielina. ¿Y qué crees? Como se está propagando a lo largo de la membrana axonal, se aperturan los canales de sodio. Y entonces, ¿qué pasa? Esa corriente sale en 100 milivolts y a lo largo del brinco que da, pues se pierde carga. Y entonces se menciona que el nodo de Rambier llega en 80 milivolts, ¿no? Se propaga a lo largo de la membrana axonal y abre los canales de sodio. ¿Y qué crees? Se vuelve a cargar la corriente eléctrica y entonces vuelven a salir 100 milivolts. De tal manera que la definición que le dieron a los nodos de Rambier es que los nodos de Rambier proveen de características a la corriente eléctrica para aumentar, modificar y mantener la corriente eléctrica inicial. Y anteriormente, o algo que se tenía muy común, era que decían, las fibras nerviosas mielínicas conducen muy rápido porque la corriente va de mielina en mielina. Pero realmente la corriente no brinca sobre la mielina, la corriente brinca sobre los nodos de Rambier.
Y los nodos de Rambier son los que favorecen el mantenimiento de la corriente eléctrica a lo largo del axón. Y como favorecen ese mantenimiento, pues la corriente eléctrica llega rápido porque va brincando, pero además llega completa. Si salen 100, llegan 100. Y entonces, ¿qué se mencionaba? Que la corriente eléctrica o la conducción saltatoria es de las más importantes porque asegura que la corriente llegue en su totalidad, pero además de ello asegura que se llegue con una rapidez que favorezca una respuesta inmediata, ¿correcto? Vale. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Si no hay dudas, Profesora, dime. bueno, entonces, la corriente eléctrica, bueno, ya vimos que sale de la neurona, ¿no? Entonces, brinca sobre el nodo de Rambier, pero lo que produce que vuelva a saltar es el calcio. Sodio. Ah, perdón, ¿el sodio? Sí. ¿Por qué? Porque automáticamente la corriente llega en 80, a lo largo del recorrido por la membrana axonal se vuelve a cargar en 100, ¿y qué pasa? Encuentra como tope a la mielina, y entonces el encontrar a la mielina automáticamente es el estímulo que necesita para que vuelva a generar el brinco, ¿vale? A lo que yo voy con los canales es que los canales permiten que esa corriente se mantenga, no que brinque. Los mismos espacios o las mismas vainas de mielina, al estar bloqueando el paso de la corriente, hacen que la corriente brinque o salte, ¿vale? Pero quien mantiene la corriente son los canales de sodio que se encuentran en el nodo de Rambier. Entonces, los nodos de mielina serían como rampas, ¿no? Y esa energía va a estar impulsada por el sodio. Exacto. Ah, ok. Parece más Mario Kart que otra cosa. Vale. ¿Dudas? ¿Otra duda o pregunta? ¿No? Va. Ok, entonces seguimos. Recuerden que participaciones es cuando me contestan, no cuando me preguntan dudas, ¿eh? Ahora seguimos, entonces, ¿qué pasa? Si ya ha quedado claro todo esto, bueno, pues vamos a bajar a la fibra nerviosa y hagamos de cuenta que esto es una médula espinal, ¿no? De acá para acá es la médula espinal. Vale. Paciente adulto joven de tu edad, que creo que tienes 18, ¿no? ¿No me equivoco? ¿Sí tienen 18? ¿O más? 20. Más, profe. 20. ¿Tienen 20, eh? 19. Se ven bien chiquitos. Bueno, 19. 23. 21. bueno, están jóvenes todavía. Lo dejamos en 20. Ok, tiene 20 años, foráneo, tiene su moto, tiene su departamento, ya saben, va a regresar el 28, pero se necesita reunir con los amigos, chalala, y de repente choca con el poste. Y ante el choque con el poste, pues se lesiona la médula espinal, ¿no? ¡Pum! Se corta la médula espinal. ¿Y qué crees? A la médula espinal la separa en dos porciones. Cuando se realiza el diagnóstico, pues el médico nos dice, ¿qué crees? La médula espinal quedó seccionada. Y cuando hablo de seccionada literal, se separó el espacio superior y el espacio inferior. ¿Y qué crees? La tomografía me dice que tienes una separación de aproximadamente 1.5 centímetros. ¿Vale? En estas 2 semanas que vas a estar en el hospital, entre que la cirugía, te cuidamos, te estabilizamos, pues checa qué vas a hacer, tienes que ir al fisioterapeuta. Y entonces, pues el estudiante, como viene con todas las ganas y como no le puede avisar a sus papás que chocó porque iba alcohólico y se le accionó, pues ve la manera de tratar de resolver la situación, ¿no? Y entonces se pone a leer, porque aparte es un paciente de esos bien inteligentes. Y entonces terminan las 2 semanas en el hospital y el médico le dice que tiene que ir al fisioterapeuta. Ojo con las palabras claves, ¿eh? La médula se separó, tiene 1.5 centímetros de distancia, es un adulto joven, bueno, 20 años, y tiene que ir a fisioterapia. Entonces el chico ya estudió, ¿vale? Y va a llegar con un fisioterapeuta y le va a decir, a ver, yo ya estudié y aunque el médico me haya dicho que no voy a caminar, yo sé que sí puedo caminar. ¿Por qué? Porque leí los libros de anatomía y los libros de anatomía, y sí, los libros de anatomía dicen que el tejido neural se recupera 0.05 milímetros por día.
Y entonces ya hice las cuentas y necesito tener rehabilitación por 2 años, porque en 2 años me crecería ese 1.5 centímetros que me falta, ¿vale? ¿Y qué crees? Ya conseguí el dinero para todo este año y ya el otro año te lo voy pagando poco a poco, pero me tienes que firmar un consentimiento, una hoja, lo que tú quieres, un compromiso, en el cual tu fisioterapeuta afirmes que voy a caminar, porque ya te di toda la información, o sea, los libros dicen que va a crecer 0.05 milímetros por día, y yo ya hice las cuentas, o sea, ya te ahorré toda la chamba, y entonces te estoy diciendo que si tenemos terapia 2 años consecutivos, pues voy a volver a caminar. La pregunta es, ¿ese paciente va a caminar? Te va a pagar 100,000 pesos, ¿eh? Y con esos 100,000 pesos, pues ya te compras tu combo, te compras tu bocho para dar las terapias a domicilio, lo que quieras. Viene la pregunta, porque a veces el fisioterapeuta se queda con esa idea, ¿no? Dinero, dinero, dinero. Después de que termine la carrera voy a ser millonario, y pues no, tampoco pasa así. Pero esa es una buena opción, ¿no? Ya llegó el paciente, ¿qué le vas a decir al paciente? Yo le diría que no, porque no se va a ver una degeneración por desuso. ¿Ok? Automáticamente a eso, ¿cómo se le conoce? Ah, ¿Atrofia? una atrofia. Ok, hay una atrofia, pero ¿cómo se denomina ese padecimiento o a esa lesión? Les voy a tomar un día una foto para que vean que cuando pregunto todos se ponen a anotar. ¿Qué pasa? Ya nos dijo Adrián, y está muy bien dicho, y algo que siempre se nos tiene que quedar es, a ver, paciente, aquí tienes una lesión. Por encima de la lesión, el potencial de acción va y viene, va y viene, va y viene, ¿cierto? O sea, los estímulos están presentes. Pero por debajo de la lesión tú no estás recibiendo ningún estímulo. Como no recibes ningún estímulo, ¿qué pasa con aquellas estructuras que no se utilizan? Se pierden, ¿no? Se atrofian. Si nosotros hablamos de fibras nerviosas, ¿qué les pasa? Se degeneran. Y entonces, sí, paciente, ya sé que tú sí leíste los libros de anatomía que yo no leí cuando llevaba anatomía, pero aunque hayas leído la Target y todo, si te crece 0.5 milímetros de tejido aquí, por la parte más distal se te está degenerando otro centímetro más. Ok, del otro lado te crece otro 0.5 milímetros, pero aquí se te está degenerando 1.5 centímetros más. Entonces, así como te va a crecer ese 0.05 milímetros, por la parte distal estás perdiendo automáticamente tejido neural, ¿no? ¿Por qué? Porque para acabarla, la anatomía también dice que el tejido neural se degenera más rápido de lo que se recupera. Básicamente mencionan que por día se estaría degenerando, pues, 0.10 milímetros, ¿vale? Un poquito más, dependiendo la edad del paciente, dependiendo del tipo de lesión. Entonces, sí, por un lado te está recuperando, pero por el otro, pues ya, o sea, si tenías 1.5 centímetros de separación, pues en un mes ya vas a tener 3 centímetros, ¿ok? Entonces, tengo que hacer consciente al paciente de que quien estudió medicina fuiste tú, ¿vale? Y quien sabe eres tú, porque tú eres el fisio. Tú te lo debes de creer. Sí, ya me lo creo, vale. Entonces, paciente, pues no, o sea, esto se va a degenerar y eso se conoce como degeneración guayeriana. La degeneración guayeriana, según Guayer, que fue el que estudió, te dice, si el potencial de acción no pasa a través de mi tejido, es como si yo no estuviera nutriendo a mi tejido nervioso. Y si yo no tengo ese estímulo nervioso en mi tejido nervioso, ese tejido se muere, se degrada, se atrofia, decían por ahí. Y si se atrofia, pues yo nunca voy a tener esa conectividad nerviosa que requiero. Y por lo tanto, pues para empezar, no se va a regenerar al 100%. No vas a poder caminar porque se está perdiendo tu tejido. Aparte, tienes 20 años. Ustedes ya llevaron embriología, él no. La embriología te dice que los tejidos se terminan de desarrollar a los 18 años, máximo 20. Y además de ello, si hablamos del tejido nervioso, el tejido nervioso se da un desarrollo embriológico, ¿no? Y hay etapas del desarrollo del sistema nervioso. Entonces, ya para una edad adulta, esa regeneración posiblemente incluso ni se dé, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer consciente al paciente de que, a ver, sí, leíste la tarea o lo que hayas leído, pero yo llevé embriología, histología, bioquímica, fisiología, y no es así tan fácil, ¿vale? Ok, ya le aclaraste al paciente que no va a volver a
caminar y que pues no le puedes firmar. Si quiere tomar los 2 años de terapia, pues qué chévere, pero no le puedes confirmar algo que no va a suceder, porque tú ya estudiaste y sabes que no va a suceder. Bueno, y entonces el paciente te dice, ok, no voy a caminar, ya, lo acepto, me doy por vencido. Entonces, ¿para qué vengo contigo como fisioterapeuta si ya no voy a caminar? ¿Por qué iría con la fisioterapia si ya sabemos que no va a caminar? Para que no se le atrofien los músculos. Pero pues yo no voy a caminar, o sea, ¿de qué me sirve que se atrofien o no se atrofien? No me los van a ver, ¿no? Así te lo dice. Pues ya no me van a ver, hasta me ponen una cobija en la silla de ruedas, nadie se va a dar cuenta de mis piernas. ¿Qué haces con ese paciente? Bueno, también yo pienso que la degeneración de las fibras se puede prevenir a través de otro impulso, pero no estoy totalmente seguro. No sé cómo definirlo. Sin miedo. La parte que quedó desconectada se puede seguir estimulando por otras extremidades para que no se siga degradando tanto. Ok, tienes plasticidad de estructuras periféricas, buen punto, pero ¿y eso de qué me sirve si ya no voy a caminar? Recuerda que es un paciente de tu edad, que era foráneo, que tenía moto, que tenía depa, que tenía como 3 novias. Profesor. ¿Qué pasó, Adrián? Pues con ello podemos evitar que esa parte del cuerpo, en este caso las piernas, pues tengan problemas, no sé, de infecciones, de que las células mueran, haya una necrosis, una posible necrosis. Pero ya no voy a caminar, y si no camino y ya no siento nada, pues me da igual que se necrosen. Bueno. No, o sea, me pongo en ese plan porque así lo dice el paciente. Okay. Lo que quiero es que me den una respuesta. ¿Qué le dicen a ese paciente para que vaya? O sea, si me pongo así es porque así es el paciente, así es necio. Y entonces, ¿cómo lo convences de que vaya a fisioterapia? ¿Cuál es la principal diferencia entre un fisioterapeuta y un médico? ¿Sí saben? Adelante, Velázquez. Bueno, yo quiero pensar que le tendría que decir que necesita terapia física para no perder la movilidad en la parte funcional que aún le queda. Exacto. Bien, ojo ahí. Aunque la lesión esté de la médula para abajo, sí, ya te tendimos, paciente, no vas a caminar, ya lo sabes, ya te lo marcaste aquí en la cabeza. Pero tienes otra estructura que es funcional, que es de la cintura para arriba, ¿vale? Y como nos dice Otoniel, necesito utilizar estructuras periféricas que son funcionales para tratar de generar estímulos sobre la zona que no funciona. ¿Qué pasa si algo que está predicho en la anatomía es que del sitio de lesión hacia abajo se va a degenerar? Eso es seguro. Pero si tú no utilizas las estructuras que quedaron funcionales, también se van a degenerar. ¿Qué pasa con el paciente con lesión medular? Ya les tocará en su experiencia de práctica clínica, pero algo que sucede es que el paciente se deprime y se quiere morir, ya. Y entonces dice, si ya no voy a mover de la cintura para abajo, pues me quedo acostado y no me voy a mover para nada, ¿vale? Y si no se mueve para nada, ¿qué va a pasar? Pues entonces la estructura que era funcional se va a atrofiar ahora sí y va a dejar de funcionar. ¿Cuál es la finalidad del fisioterapeuta para su paciente? Y que ya llevaron fisioterapéutica o introducción a la fisioterapia, ¿no? Y que todo el tiempo están, recuperar al paciente para sus actividades de la vida diaria, profe. Le voy a dar una mejor vida. Ajá, ¿y cómo lo haces? Trabajando con las partes funcionales. Trabajando con las partes funcionales, perfecto. Pero además de ello, yo les mencionaba, ¿cuál es la diferencia entre un médico y un fisioterapeuta? Que incluso cuando seleccionan la carrera me dicen, ay, es que el fisioterapeuta es así, profa, por eso no me fui a medicina. ¿Cuál es la característica del fisioterapeuta? Que es más humano. ¿Es más humano? Contacto con el paciente. Genera un mayor contacto con el paciente, pero además de generar un mayor contacto con el paciente, no hay que volvernos tan sentimentales, hay que irnos a lo que nos dice la WCPT. El fisioterapeuta busca que el paciente sea lo más independiente posible, ¿vale? Reincorporarlo a la vida diaria de la forma más independiente posible para que pueda llevar a cabo sus actividades de la vida diaria sin necesidad o lo más autónomo posible, ¿correcto? Eso es lo que busca un fisioterapeuta e incluso
lo haces en tu juramento ya cuando vas a obtener tu título, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Aunque el paciente venga y me dice, me quiero morir, ya no tengo novias, ya no nada, a ver, tranquilo. Si quieres vivir en este mundo, en este planeta, ya no puedes caminar, pero todavía ves, todavía escuchas, todavía mueves las manos, todavía mueves el tronco, ¿vale? Incluso, dependiendo del sitio de lesión, si la lesión es por debajo de L2, ¿vale? No dañas a lo que se conoce como engrosamiento lumbar. Y si no dañas al engrosamiento lumbar, tu plexo lumbar todavía es funcional, no al 100%, pero es funcional. De tal manera que el paciente todavía puede tener erecciones y el paciente todavía tiene la posibilidad de ser padre, ¿vale? Y entonces yo, fisioterapeuta, le tengo que explicar, a ver, sí, ya sabemos que no vas a caminar, pero tienes toda una vida por delante. He tenido pacientes, 3, básicamente, se han casado, tienen hijos, uno es abogado en silla de ruedas, pero es abogado, otro es médico, otro es ingeniero, y ellos en silla de ruedas, el ingeniero ya se va a casar con su novia, el doctor tiene 3 bebés, y el que es abogado anda haciendo de su vida un papalato porque tiene muchas novias, pero sigue haciendo de su vida, ¿no? Algo que es muy importante es que le tenemos que dar a conocer al paciente, sí, existen riesgos de que ya no va a volver a caminar, pero si va a permanecer vivo, pues tiene que ser lo más autónomo posible, porque esa es nuestra finalidad como fisioterapeutas, apoyar al paciente a que logre eso, a que logre ese objetivo. No me voy a sentar con él a decirle, ay, vas a estar bien, tranquilo, no. Voy a hacer mi trabajo, ¿no? Que es establecer un protocolo de ejercicios, verificar cuáles son las fibras nerviosas que aún funcionan, cuáles son las estructuras que aún están funcionales y decirle, si tú no mueves esto, se te va a atrofiar. Y si se atrofia, vas a ser dependiente. Y si eres dependiente, menos vas a vivir la vida, ¿ok? En algún momento, en un pacientito de Coaching Channel que les digo que es abogado, un chico de su edad, moto, vivía en la ciudad, era foráneo, obviamente regresa a su pueblo con esta lesión medular y sus papás eran de bajos recursos, era hijo único, una casita de blogs. Automáticamente la cama era literal un colchón y le pusieron blogs abajo y blogs a la parte de la cabecera para elevarlo tantito. Y el estudiante, bueno, el chico dijo, aquí déjenme, nada más pongan los blogs bien para que pueda yo ver a través de la ventana. Y déjenme morir, ¿no? Los papás, pues, lo cambiaban, le daban alimento, todo. Cuando nosotros como fisioterapeutas fuimos y hablamos con él, decía que no, que ya no quería nada, que se quería morir y chalala. Y entonces, una psicóloga que nos acompañaba en la jornada hizo un experimento social. Y el experimento social era pedirnos a todos, a los fisios, a los papás, que no le hiciéramos caso. Ni alimentos, ni que le hablara, porque los fisios, como no nos dejaba moverlo ni nada, ahí íbamos, o sea, a hacer las valoraciones y todo, ¿no? Pero tenía este contacto. Y entonces la psicóloga dijo, déjenlo. Si se quiere morir, déjenlo. Ahí déjenlo solito. Pasó todo un día y ya justo a las 9 de la noche nos pidió la psicóloga que entráramos y el chico estaba tirado en el suelo. La luz estaba apagada, el chico estaba llorando, tirado en el suelo porque, ¿qué creen? Como nadie le dio de comer, como nadie le dio agua, él ya tenía sed. Fue tanta su ansiedad que solito se rotó, se cayó al suelo y con la cabeza hacía movimientos de arrastre para acercarse hasta donde estaba un tambo con agua, ¿vale? Obviamente se pusieron cámaras para ver toda esta situación y los papás desgarradoramente llorando, pero decía la psicóloga, vean, si se quiere morir, entonces ¿por qué fue por agua? No es lógico lo que está diciendo con lo que está haciendo. Entonces